Buen día. En este micro video de hoy vamos a ver PowerPoint y cómo insertar o cómo manejar objetos en PowerPoint. Voy a compartir pantalla del PowerPoint para que les pueda hacer la explicación. Bien, PowerPoint trabaja con diapositivas, ¿sí? Ustedes deben haberlo visto ya el año pasado cuando trabajamos con Google Drive, con presentaciones de Google Drive. Es lo mismo, ¿sí? Las presentaciones de Google Drive se basan en el PowerPoint, ¿sí? Que es el programa de diapositivas o programa de presentación de Microsoft. Estos rectángulos acá a la izquierda que ustedes ven son las diapositivas. Se puede poner la cantidad de diapositivas que cada uno quiera. Cada diapositiva tiene distintos diseños, ¿sí? En la solapa inicio, en esta opción de diseño, podemos elegir qué tipo de diseño queremos, ¿sí? Depende de lo que nosotros querramos poner en esa diapositiva. Si ustedes la quieren armar a la diapositiva de acuerdo a su gusto, pueden elegir una diapositiva en blanco y después ir insertando los objetos que necesiten. También, por ejemplo, pueden elegir título y objeto, y ahí les da las distintas opciones de los objetos que pueden insertar. Bien, pueden insertar tablas, gráficos, SmartArt, que podría ser letra o podría ser texto o alguna imagen, algunas formas ya predeterminadas para poder rellenar con los datos. Bien, entonces haciendo clic en diseño yo puedo ir modificando los tipos de diapositivas que elija, ¿sí? El diseño de diapositiva que elija. Generalmente se elige esta diapositiva de título y se coloca el texto que se necesita. Acá les da la indicación que dice haga clic aquí para agregar título, entonces hacemos clic y escribimos el título. Supongamos Gastronomía Argentina. Bien, y fíjense que está el cuadro, que yo puedo mover este cuadro. Este es un objeto de texto, es un cuadro de texto, bien, que yo lo puedo mover, lo puedo colocar en el lugar donde yo quiera. ¿Qué puedo hacer con el cuadro también? Si selecciono el cuadro en las aristas, o sea, por los bordes del cuadro, y elijo cualquier tipo de formato, se va a colocar sobre todo el texto que esté presente en el cuadro. Bien, puedo elegir tipo de letra, tamaño, color, también puedo resaltar el texto, puedo ponerle negrita, o todo lo que sea formato de texto. Si yo quiero cambiar solamente una parte de este texto, supongamos que yo quiero que la G esté de color azul, entonces tengo que ingresar al cuadro. Fíjense que el cuadro cuando está seleccionado completo es una línea continua, en cambio cuando yo ingreso al texto, hago clic dentro del texto, pasa a ser una línea punteada. Entonces eso significa que yo entré al cuadro de texto y ya puedo hacer modificaciones en ese cuadro de texto. Puedo borrar, por ejemplo, unas letras, escribirlas de nuevo. Puedo seleccionar el texto y supongamos que quiero que sea azul. Bien, entonces si yo quiero que solamente una parte del texto cambie de formato, tengo que entrar al cuadro, seleccionar el texto y cambiarle el formato. Bien, si queremos, por ejemplo, nosotros queremos que quede solamente, vamos a ponerla también azul para que quede más bonito, nosotros queremos que solamente quede el título Gastronomía Argentina, entonces este texto que dice haga clic para agregar subtítulo lo podemos borrar. Y así como borro este texto, puedo borrar cualquier objeto que yo inserte en PowerPoint. Haciendo clic en las líneas, una vez que está seleccionado, con la tecla suprimir del teclado lo puedo borrar y el cuadro desaparece. También podría haber hecho botón derecho sobre la línea y buscar cortar, por ejemplo. ¿Sí? Y el cuadro desaparece. Bien, ahí cuando si por ejemplo quiero mover este cuadro, recuerden que es un objeto, entonces lo tengo que seleccionar al objeto y lo puedo mover por la diapositiva.
Ahí fíjense también que me aparecen las líneas guías que me indican, por ejemplo, en este caso, está justo en el centro de la diapositiva el texto que estoy escribiendo. Para insertar una nueva diapositiva podemos ir a esta parte donde está la diapositiva con un signo más, inserta una diapositiva del mismo diseño que la que está seleccionada. Y si quiero insertar una diapositiva con otro diseño, selecciono la flecha hacia abajo y puedo insertar otra diapositiva con el diseño que yo necesite. Supongamos que vamos a insertar una diapositiva en blanco. En esta diapositiva en blanco, ¿qué objetos puedo insertar? Bien, en la solapa insertar me aparecen los distintos objetos que puedo insertar. Puedo insertar una tabla, por ejemplo, ¿sí? Y esa tabla ya pasa a ser un objeto que yo lo puedo mover. Bien, le puedo modificar el tamaño, la puedo rellenar. Hola, ¿cómo estás? Por darles un ejemplo. Bien. También puedo insertar formas. Tengo distintas formas. Selecciono la forma. Me voy a insertar formas. Selecciono la forma. Y hago clic y arrastro y ahí le doy. Se dibuja la forma. A esa forma tengo la solapa de formato de forma. Cuando la forma está seleccionada, en la solapa formato de forma puedo cambiar el color de relleno, puedo cambiar el contorno o hacerlo más grueso, cambiar el color del contorno, ¿sí? Ponerle algún efecto. Bueno, todas esas opciones ahí ustedes las pueden ir modificando ustedes de acuerdo al gusto y necesidad de cada uno, ¿bien? Pero cada vez que yo selecciono una forma, se me habilita en la solapa formato de forma. Si no está seleccionada, esa solapa desaparece. ¿Qué otras cosas puedo insertar? Bien, puedo insertar algún icono, puedo insertar imágenes. Las imágenes las puedo buscar en algún archivo. O puedo también copiar una imagen de internet, que es lo que voy a hacer ahora. Una imagen que ya tengo abierta en internet, copio la imagen y haciendo clic en un lugar vacío de la diapositiva, puedo presionar opciones de pegado, cualquiera de estas tres, o la combinación de teclas control V corte. Entonces se inserta la imagen que yo acabo de copiar. Con esa imagen, fíjense que también les aparece el formato de la imagen, le pueden poner distintos bordes, distintos marcos, ¿sí? Pueden trabajar con distintos formatos de la imagen. La puedo aumentar de tamaño, la puedo mover porque es un objeto, se puede mover, ¿sí? Por la diapositiva. Y también puedo, supongamos que yo quiero poner la imagen acá en el medio, pero quiero que esta flecha quede por encima de la imagen. Bien, fíjense que acá cuando yo selecciono un objeto me da distintas opciones. ¿Sí? En el formato de forma lo puedo traer adelante. Si yo necesito que esa flecha esté delante de la imagen, puedo traer adelante y esa flecha pasa a estar del lado de arriba de la imagen. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, de esta forma, la imagen está por encima de la forma. Entonces, así ustedes también pueden trabajar con las distintas formas o los distintos objetos que se encuentran en la diapositiva. Después también, si seleccionan varias formas a la vez o varios objetos a la vez, presionan presionan la tecla control del teclado, la mantienen presionada y hacen clic en los demás objetos. Fíjense que se seleccionaron los tres objetos. Supongamos que yo estos objetos los quiero mover y que sean, digamos, los tres objetos formen uno solo. Entonces los pongo a agrupar, los agrupo y ya pasan a ser todo un solo objeto. Bien, entonces yo ya lo puedo mover como un solo objeto y me aseguro que no se van a mover entre ellos. ¿Sí? La flecha va a quedar a donde está, la imagen va a quedar donde está. Y si yo necesito moverlos o hacer cosas con cada objeto por separado, lo selecciono y pongo desagrupar. Bien. Y con el texto lo mismo, ¿sí? Si ustedes ya tienen un texto copiado,
Yo creo que no tengo ningún texto copiado ahora, yo voy a copiar uno de internet, que se supone que ustedes ya lo pasaron a Word y le sacaron todos los enlaces y todo eso, que yo ahora no lo voy a tener. Después vamos a ver bien el tema del texto, ¿sí? El texto también es un objeto. Por ejemplo, control V corta y me aparece un cuadro de texto con el texto que yo copié. Bien, y ese texto también, como les dije, lo puedo ir moviendo. Ese cuadro de texto lo puedo mover a donde yo quiera. Si yo quiero escribir un texto, me voy a la solapa insertar y elijo cuadro de texto. Hago clic en cuadro de texto, hago clic en una parte vacía de la diapositiva y ahí se me abre un cuadro de texto. Y ahí tengo que escribir yo. Bien, y ahí puedo también, si selecciono el cuadro, como ya dijimos al principio, le puedo cambiar el formato, puedo ir, darle color, también le puedo dar, si selecciono la forma, fíjense que también tienen relleno de forma. Bien, entonces yo también le puedo poner relleno a la forma. ¿Sí? Como ahí no se ve mucho, pero vamos a cambiarle entonces el color o el negro, capaz que sea. ¿Sí? Entonces ustedes ahí también pueden ir trabajando con los colores y con los distintos textos. En principio esos serían los distintos objetos que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Imágenes, formas, tablas, texto. Bien, y con eso van ustedes armando las distintas diapositivas en Word. En otra entrega de otro video cortito vamos a ver cómo darle movimiento a esas diapositivas y darle movimiento también a los objetos que están insertos en las diapositivas.